Suficiente tema, fuerte porque el conteo de muertos ya se volvió rutina, o cada medio trae su propia agenda de intereses. De ayer, en Querencia, todos los medios se concentraron en el nuevo asesinato de adolescentes en Juárez. Hoy la división de temas en los medios fue tal que cada diario puso un asunto diferente en sus portadas, y algo similar ocurrió en la radio y la televisión. Ello a pesar de un repunte de acciones criminales en varios estados que supo de muertos del sábado en Juárez, con la masacre a la cabeza de 13 internos de un centro de rehabilitación en Tijuana. Solo la foto del Chicharito proclamando sus 2 goles para el Manchester significó las primeras planas en la capital. En la agenda global crece el debate por las revelaciones hechas por Wikileaks sobre las atrocidades de Estados Unidos y sus aliados durante la ocupación de Irak, incluyendo cuestionamientos de dentro y de fuera de esta organización a su líder, Julian Assange, el gran destapador de los mayores secretos oficiales a escala. Mientras en la agenda local, YouTube primero sube y luego baja un video en el que un hermano de la ex procuradora de Chihuahua, rodeado de hombres encapuchados a la cabeza, se incrimina de pertenecer a la banda de la línea del cártel de Juárez. Y en México, otro diario digital orientado a la información política se llama Animal Político y estará en línea el mes próximo. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Hola, Pepe, muy buenas noches. Y está también con nosotros el periodista Daniel Moreno, director de Animal Político, el diario digital orientado a la información política que estará en línea próximo. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Una vez más con nosotros. Gracias. Bueno, pues cada medio con su agenda, pero todos, tanto escándalo local como global, enredados con la red. Lo mismo las nuevas filtraciones de Wikileaks sobre las atrocidades en Irak, que el video donde aparece el hermano de una ex procuradora de Chihuahua secuestrado por una banda para incriminar supuestos vínculos con otra banda. Y en esta vía de la información en red hay que darle la bienvenida a Animal Político, un diario digital a la manera de Político, de Slate en Estados Unidos o de Eje Central en México, Gaby. Sin duda, Pepe, la verdad es que Daniel, me da muchísimo gusto que estés aquí. Antes que nada, tengo que cumplir una rapidísima promesa, porque un joven tragafuegos en una esquina me dijo que nos veía, que no siempre nos entiende, pero que nos ve y que si lo mandábamos a saludar. Entonces, la verdad al amigo Tragafuegos, la verdad es que mismo a muchos, además. Sí, es lo que veo que pasa mucho. Pero bueno, bienvenido, por supuesto, Daniel, y bienvenido a este tema de Animal Político, que ya nos contando un poquito más de qué va, Daniel. Pero aquí hay varios temas, Pepe, porque finalmente estamos hablando, en esta semana arrancamos con el tema Wikileaks, o los papeles de Irak, como le han llamado con todo lo que esto ha implicado, las filtraciones, y finalmente es un portal en internet. Hoy leía cómo está viviendo este señor Assange, que vive brincando de un lado a otro, se cambia el color todo rato. Que no lo quiere Suecia, no le quiso dar la categoría. Es que porque es una papa caliente, literalmente es una papa caliente. Muy diferente, aunque también se trata de filtración, estos otros videos, esta narco-videopolítica que estamos teniendo, estos videos en donde aparece, por ejemplo, el hermano procurador de Chihuahua, rodeado, ¿no?, de personas armadas, y finalmente lo que ahí sale. Y entonces, Daniel, yo creo que lo interesante de todo esto es cómo ofrecer contexto en un mundo en donde ya no tiene contención de ninguna índole, ¿no? Y creo que además lo de Chihuahua es un gran ejemplo. Yo que tuve la oportunidad de revisar diferentes portales hoy, e incluso el Twitter, en el que se manejó muchísimo, ¿cuántas veces vieron el mínimo contexto de explicar
que el hermano de la ex procuradora pues está, como todos los demás, rodeado de una serie de personajes apuntándole, y que por tanto sus declaraciones pues digamos que tienen el pequeño matiz, ¿no? Sí. Me sorprende de veras que en estos momentos un tema que debería de ser el número uno a mencionarse en una información vinculada con esto, no, era párrafo por abajito y dándole crédito a una declaración que, bueno, pues me parece que es como elemental, por lo menos, poner en duda. Creo que a cualquiera al que le estén apuntando, como se ve, bueno, terminas acusando al Papa de narcotráfico, digo, pues evidentemente en esas condiciones que puedes decir, ¿no? Es un testimonio, obviamente, sin ninguna validez, ni como confesión, ni como testimonio, por muchas razones, entre otras, porque ninguna declaración arrancada bajo ese tipo de presión, ¿verdad? Tienes 5 armas de alto poder con 5, porque además son unos sicarios muy poderosos, son fuertes, sí, pero no se ven nada enclenques, ¿no? Y puedo entender, si me permites más comentarios, puedo entender que los problemas en la investigación sobre el narcotráfico, es decir, de las políticas públicas sobre seguridad, hagan que un video así caiga en terreno fértil, pero sí preocupa no le demos el beneficio de la duda a la acusación de que si un exgobernador, de que si una procuradora están vinculados al narcotráfico cuando la confesión está arrancada de esa forma. Insisto, por contexto, pero creo que en efecto la inmediatez de la información no podría o no debería exentarte del rigor normal que hay que haber en estos casos, ¿no? Sí, yo ahí haría una enorme distinción entre eso y lo que sucede con WikiLeaks, ¿no? Ahí tienes la portada del suplemento Domingo del periódico El País, que tiene la entrevista y tiene una gran fotografía, una gran foto de este personaje. Es un gran personaje como de... Y declaraciones realmente fuertes, ¿no? Sí, lo estamos viendo en pantalla. Y volvemos a lo que logra WikiLeaks, Pepe y Daniel, es que logra sumar medios, ¿no? Sí. Finalmente el New York Times otra vez, el Guardian, el Spiegel, el propio país lo toman. Por ejemplo, The Guardian hace una introducción maravillosa. The Guardian, este periódico británico, hace una introducción muy buena porque dice: revisamos todos los materiales, estamos sacando todo aquello que creemos que pueda peligro a inocentes, pero sí nos parece importante publicarlo porque aquí se dice qué está pasando con la guerra en Irak, qué está sucediendo con las curas y la violencia, etcétera. Entonces hay una muy buena contextualización. Incluso en el New York Times hicieron un micrositio en el sitio web del New York Times, en donde tú puedes ver información y además te da una guía de cómo entenderla. Sí. Es lo que tú estás diciendo. Hay contexto, hay una guía, hay un glosario, y bueno, le puede caer muy mal a mucha gente lo que está haciendo WikiLeaks. Me parece que otro proceder que estas otras cosas que estamos viendo en México, sí, ¿no? Aunque nada más quizá anotaría que lo que hace The Guardian y lo que hace New York Times es la diferencia entre hacer periodismo y hacer lo que hace WikiLeaks, que creo que es una aportación muy importante, o sea, no lo cuestionaría ni de lejos, pero ellos mismos que no hacen periodismo en el sentido quizá clásico, y sí lo hacen los medios tradicionales, aun cuando sus salidas no sean tradicionales, es decir, la web, y lo directamente, ¿no? Nosotros te damos el contexto, te damos el glosario y quitamos lo que consideramos que no es de interés público, que incluso puede poner en riesgo a alguien, ¿no? Vamos a volver sobre lo que piensa el señor, ¿cómo se llama? Assange. Julian Assange, del periodismo, que no piensa muy bien, sí, ni del periodismo ni de la sociedad civil. Ahorita pero digamos, quedémonos en este denominador común, que tanto este video muy controvertible de este hermana ex procuradora, como lo que hace WikiLeaks, como lo que haces tú ahora en Animal Político, tiene que ver con este flujo de la información en sociales, con pues todas las nuevas las grandes oportunidades que da, pero también las grandes responsabilidades que genera. Claro, sí, claro. Hay un proyecto de Animal Político. Digo, antes que nada, gracias por la oportunidad de poderlo conversar. Parte de un principio que este lugar común de el futuro está en Internet es ya una ficción. Está en Internet. Nosotros lo que le apostamos, y digo nosotros porque finalmente solo somos un grupo de periodistas queriendo armar esto, lo que le apostamos es a generar un periódico digital y uso de periódico
simplemente por la facilidad que implica el término, un periódico digital orientado a la información política, basado en el trabajo de los reporteros antes que nada, también con espacios de debate e incluso con espacios de humor, pero cuya médula es el trabajo periodístico, que aspira a ser un referente en información. El que nos metemos al mundo digital asumiendo pues que ese es hoy la herramienta para la consulta informativa. Ahí lo tenemos en la pantalla. Muchas gracias. Ahí está Animal político. Ahí está. Y te digo, bueno, de veras nosotros le apostamos a que la información sea lo central, no solo la obviedad de que los impresos están en una etapa muy difícil, sino porque como me tocaba hace no mucho que me decía alguien, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a estar en línea? Yo creo que ya estar en línea es algo que ocurre las 24 horas, porque todo aquel que tenga un iPhone o una BlackBerry está permanentemente en línea. A todas horas. Sí. Estar en línea ya no es prender tu computadora y viajar en la web. Estar en línea es precisamente recibir una alerta informativa, es de tener la opción de estar suscritos a lo que se le conoce como newsletter para estar permanentemente informado, es evidentemente un sitio en donde primero que nada le apostamos a la gente interesada en información política, pero no puede pretender que es un pequeñísimo círculo rojo, sino que los diferentes usuarios, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta, Daniel, y no puedo evitarla. Finalmente en México no somos tan consumidores por ejemplo, de periódicos, ¿no? Hay una cantidad de periódicos, pero no leemos tantos periódicos. No somos tan consumidores de información contextualizada más, pero todavía entonces, ¿por qué apostarle en un sitio así como el mexicano? Claro. Y no estoy diciendo que no haya suficientes internautas, yo creo que hay suficientes internautas y cada vez hay más gente conectada por muchas otras vías, incluso las móviles. Pero ¿por qué apostar en este ámbito? Yo te diría que por varias razones. La primera es que, en efecto, lo que creemos que es fundamental es asumir que se necesitan generar contenido porque el público ya está. Hay datos que me parecen que son capitales de mencionar en estos casos. Por supuesto, el hecho obvio de que hay 30 millones de personas con acceso a Internet en México. Si nosotros revisamos casos como el periódico Universal, que sin duda tiene quizá el portal informativo más potente de México, estamos hablando de un portal que tiene entre 6 y 10 millones al mes. Es decir, creo que hay un dato real que es el interés por la información política. Ahí está. Viene además una coyuntura informativa para México que es muy atractiva para nosotros, porque evidentemente la sucesión está encima. El próximo año no solo tenemos estados como Guerrero, como Estado de México, que informativamente serán relevantes, sino todo lo que es el arranque de las campañas, y nosotros estamos convencidos de que los medios tradicionales, y lo digo evidentemente cuidando las palabras, porque ellos son tan profesionales, tan periodistas como cualquiera, pero me refiero a los medios tradicionales tienen quizá un poco menos de flexibilidad para utilizar herramientas que te da el periodismo, desde una crónica, un reportaje gráfico, por una limitación normal de sitio. Creo que hay una necesidad informativa. No es un Twitter que arrancó hace poco menos de un año, que tiene 25,000 followers. Que es Pájaro Político, que es una muestra de que le interesa. Bueno, ahorita nos vas a contestar si tú ya estuvieras en línea, si lo has publicado y cómo este video de YouTube sobre el hermano de la ex procuradora. Y nos vamos aún para continuar con estos temas de los flujos de la información, tanto a manos de políticos como de periodistas, como de organizaciones civiles, también bajo control de bandas criminales. Volvemos. Estamos de regreso con los efectos en curso, pues derivados de las nuevas filtraciones de WikiLeaks, además de lo que queda, de los que nos queda por ver del video de una banda criminal incriminando a personas de pertenecer a un criminal, y con Animal Político, el nuevo diario digital. Entonces la pregunta, Daniel, que te hacía Pepe antes de irnos al corte, yo la retomo. Este video, sobre todo, no tanto es que ya dijimos que esto es un asunto contextualizado, tiene otra dimensión, y además ellos son muy transparentes, sabemos
quiénes son, ahí está la foto del tipo, es decir, no hay nada, digamos, tan oculto de ello, ¿no? Pero la pregunta que te decía Pepe, ahora, por ejemplo, que va a salir Animal Político, ¿qué harías con un video como este del hermano de la ex procuradora de Chihuahua, donde, pues, como ya decíamos, estas personas rodeándolo, apuntándole, y donde confiesa una serie de cosas? Digamos, yo estoy convencido que el hecho informativo hay que consignarlo. Yo no creo que merezca una difusión, y me explico. Sin duda es un hecho informativo y como por suerte lo preguntó antes del corte, pues ya pude estudiar para poder decir, yo creo que la nota tendría que haber arrancado diciendo, apuntado por 5 AK-47, de tal que fue secuestrado tal día, dijo que... ¿Sí? A mí de veras me parece que el contexto en este caso es fundamental. Y déjame aprovechar porque evidentemente me refiero al tema que es, no caigamos en la trampa de suponer que un medio digital es sinónimo de un medio irresponsable, como ha pasado, eso lo tengo perfectamente claro. El rigor periodístico en un medio digital es una exigencia igual que en cualquier otro medio. Y por tanto, creo que sí, en términos particularmente del tema de seguridad, no solo los requerimientos básicos de rigor periodístico, sino además los criterios éticos de cada medio tienen que seguir funcionando igual. En este caso, te decía, no hubiéramos publicado el video, porque insisto, de un tipo que es secuestrado, y además aprovecho también para comentar, porque tal vez decirle levado, pues se llama secuestrado, ¿no? O sea, ¿qué no hay una palabra en español para poner... ¿Por qué usar el lenguaje de los criminales? Es lo que nos decía Juan Villoro acá, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a usar el lenguaje que ellos impusieron, los encobijados, los leos, ¿no? Todo eso. Oye, que aprovecho brevísimo para comentar, al día de ayer pude ir al Museo Memoria y Tolerancia, que está en el centro, en donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, frente a la Alameda, y está muy cargado hacia el tema del Holocausto, porque finalmente iba a ser originalmente el Museo del Holocausto en México. Ahorita me viene a la mente, porque hay muy bien hecho, y se los recomiendo a todos que se den una vuelta, pero hay un momento en donde vas caminando y hay una pared gigantesca que se llama eufemismos, por eso me acordé. Y entonces todas las palabras que utilizan así para decir algo y a qué se referían, y hay una parte que se refiere a los levantados, ¿no? Y lo que los levantados en realidad era la gente que estaban secuestrando, llevando para asesinarla, pues, ¿no? Entonces ese uso del lenguaje, los vicios del periodismo son eufemismos. Y el otro gran vicio que lo vio desde los años 20, ¿no? Es decir, los estereotipos, ¿no? Que es en lo que estamos perdidos. Pero a ver, si no fue una acción informativa, porque no tiene valor informativo, ni en términos periodísticos, ni mucho menos en términos forenses, lo que confiese, entre comillas, o preste testimonio esta persona ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de comunicativa, que sí lo es, de las bandas criminales? Es decir, es una estrategia de comunicación, es una operación de comunicación. ¿Cuál es? Yo creo que tu misma pregunta está la respuesta, es comunicación. Me parece que es una acción de propaganda y que en esa lógica es precisamente cuando los medios tenemos que preocuparnos en decir hasta dónde le doy cabida a este tipo de propaganda. Ningún tipo de contexto, ni de matiz, ni nada. Insisto mucho en el punto, esto no significa que el gobierno federal no tenga, como además creo que nada, problemas de comunicación, porque tampoco veo a las autoridades saliendo a decir nada para darle precisamente contexto a este tipo de declaraciones, pero no por un error o una omisión, por grave que sea en este caso de las autoridades, los medios tenemos que dejar pasar una acción propagandística del narcotráfico. Una acción propagandística, que ahí es noticia, que tampoco ocurrió. La noticia es que, sí, que fue un gran movimiento propagandístico en ese sentido de plantear los eufemismos. Para usar las palabras con toda claridad, en las notas decía, revela que tal cosa. Revela, como si fuera una revelación. Pues si estuviera todo oculto y que estuviera dando la... Sí, como fuera una fuente encima. Oye, Daniel, y es imposible no preguntártelo. Dices, ok, hay que contextualizar, el rigor periodístico tiene que estar presente, pero también es cierto que la información en tiempo real, y más en el mundo digital, pues te exige reacciones, ¿no? Finalmente hoy el video muchas dificultades. Exacto, este video pues sale en el Twitter, ¿no? De Gabriel Regino, si mal no recuerdo, y de ahí es retomado por todos lados, y luego, bueno, en fin, se da todo un círculo en los medios. Entonces, ¿cómo poner
esta calidad en portales que finalmente tienen que vivir de la inmediatez, porque si no también quedas fuera. Ahí sí, y solo diría que yo creo que vale la pena retomar y los flujos de los periódicos tradicionales, de los impresos. Es decir, yo sí creo que no por ser un medio digital va a inventar el hilo negro. Es decir, hay algo que se llama mesa de editores, que son, entre otras cosas, y para mí es una función capital, tus guardaespaldas en términos informativos, que la rapidez no sustituye a la calidad y a todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces yo sí creo, te decía, en apostarle, y así lo queremos hacer, que Animal Político sea un espacio de reporteros además que paulatinamente se especialicen en sus fuentes de información. Pero nosotros que el reportero del PAN sea el que mejor sepa lo que ocurre en el PAN, igual que en el PEI, en el PRI y demás, pero también tendremos una mesa de editores cuya función es estar evitando que esta calentura normal, digamos, de la inmediatez lleve a cometer errores. Asumo, por supuesto, que hay mucho tema que discutir ahí, porque hasta te diría, hay que discutir qué hacemos con los twitters, las cuentas de Twitter de los periodistas, hasta dónde se vale que un periodista use su cuenta de Twitter para criticar o editorializar o francamente o para especular o para especular con rumores. Exactamente, ¿no? Eso también hay que discutirlo, pero creo que tenemos la gran ventaja, y eso es, digamos, parte de lo que a mí me parece muy emocionante de este proyecto, que es digital, hay todo que inventar. Claro. Bueno, y WikiLeaks ha inventado algo, ¿no? Es decir, ya nos vamos a ir, pero no podemos dejar de cerrar. Aparte de que a Gaby Bargentin le atraiga mucho esta figura de rebelde sin causa de los años 50, claro. Marlon Brando, el Salvaje o James Dean, en fin. Aparte de eso, nos plantea una serie de preguntas muy importantes, ¿no? Es decir, finalmente nos está dando información dura, es decir, está en línea, estaba en los discos duros del Pentágono, mucho de lo que él sacó, pero pone en riesgo o hace grandes revelaciones en favor del pacifismo o reivindica el nacionalismo. Es decir, todo lo que se dice puede ser cierto, finalmente, es decir, lo bueno y lo malo. Si quieren mandarme a entrevistarlo con todo gusto, no tengo ningún problema. Para obtener la verdad. Para obtener la verdad, para que no me cuenta. Pero yo sin duda, Pepe, lo que pasa es que algo como lo que este tipo de situaciones presenta definitivamente tiene consecuencias. Lo que pasa es que hay que medir, y dicen algunos buenos amigos, cuál es el mal menor. Bueno, a entrevistarlo porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, sobre todo por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana martes. Buena suerte.